Visitaremos Camelot y nos sentaremos en la mesa redonda, junto al más legendario rey de Britania. Luego nos pondremos rumbo a las gélidas aguas del mar Ártico, en busca de un famoso barco fantasma. ¿Nos acompañas? Esto es Viernes de Misterio. ¿Estás preparado? Este es un programa para todos aquellos amantes de lo desconocido. Te invitamos a pasar la puerta y sobrecogerte con los temas más terroríficos e impactantes de lo sobrenatural. Durante este camino irás acompañado por Alan y Rachel, tus anfitriones en este espacio de otra dimensión. Pasa y ponte cómodo, pero estate atento. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Bienvenidos a Viernes de Misterio. Muy buenas noches, Rachel. Buenas noches, Alan. Cada capítulo supone siempre una preparación casi espiritual. Elegir el tema, documentarse, desechando lo superfluo y quedándonos con lo interesante. Escribir todo ello y proceder a la grabación con los clásicos problemas de los no profesionales. Recordando siempre que este programa se graba en nuestro hogar, no en un estudio de grabación. Luego tenemos la edición de audio, eligiendo los sonidos más convenientes y las músicas más propicias para el tema a tratar, siempre respetando los derechos de autor. Luego mezclar todo y publicar. Todo este proceso lleva su tiempo que apenas tenemos, y más cuando tenemos nuestras propias profesiones, las cuales tienen mucha responsabilidad. Por ello, os pedimos siempre paciencia cuando nos escribís preguntando cuándo es nuestro próximo episodio. Existen otros podcasts que publican semanalmente, pero ya se trata de gente prácticamente profesional o semiprofesional. Muchos son eruditos, periodistas, escritores, que cuentan también con técnicos de sonido. Nosotros no tenemos nada de esto. Lo que sí, somos apasionados de la materia y siempre os vamos a dejar con ganas de más, porque nos encanta, nos ilusiona estar cada programa junto a vosotros. Y terminar cada programa ya pensando en cómo formular el siguiente. Hoy vamos a tratar unos temas muy interesantes. Esperamos que sean de vuestro agrado. Y si es así y queréis agradecernos el trabajo que hemos realizado, no os olvidéis darle a me gusta. Así, sabemos que estáis respaldando nuestro esfuerzo y que estáis al otro lado. Estamos de enhorabuena, ya que hemos superado los 1200 suscriptores en la plataforma iVoox. Gracias a todos vosotros. Además, queremos recordaros que si aún no estáis suscritos, podéis hacerlo y de esta manera os aparecerá una notificación cuando hagamos una publicación. Las vías de contacto, como siempre, las comentaremos al finalizar el programa. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en los temas de los que vamos a tratar. ¿De qué nos vas a hablar, Rachel? Hoy nos metemos en la máquina del tiempo y nos ponemos rumbo al pasado. Nos trasladamos al siglo XVIII. Allí nos convertiremos en marineros y nos izaremos a la mar, en busca de un famoso barco fantasma, el Octavius. El mundo de la navegación está lleno de historias de buques fantasmas. Algunas son ciertas y otras no, pero todas están llenas de la magia especial que siempre rodea al mar. Contaremos una historia que sin duda alguna no nos dejará indiferentes, porque escuchándola podremos ir imaginando lo que en ella pasó. Surcaremos los mares llenos de peligros. Descubriremos rutas que hasta entonces no se sabía si podían navegar por ellas o no. Pasaremos frío y finalmente descubriremos lo que aconteció con su tripulación. Os aconsejo sacar el billete y subiros a bordo de este maravilloso viaje, para todos aquellos amantes del mar, de las historias de fantasmas y del mundo del misterio. ¿Y tú, Alan, de qué nos vas a hablar? La historia del rey Arturo
tiene varias vidas e infinidad de versiones. La inmensa mayoría de los expertos siguen pensando que se trata de una leyenda, porque, aunque se han relacionado diferentes lugares con este personaje, a día de hoy no se conserva ninguna prueba de su existencia. Sin embargo, es posible que tenga alguna conexión con la realidad, con un remoto caudillo romano del siglo V. Su entrada en el mundo de los caballeros andantes es muy posterior, ya en el siglo XII, a través del monje galés Geoffrey de Monmouth, que se inspiró en un conjunto de viejas historias dispersas para construir una saga caballeresca llamada Historia de los Reyes de Britania, de la que surgen los principales personajes. 700 años entre que el monje recopiló la información y se produjeron los hechos originales, quizás había pasado demasiado tiempo propiciando que la historia se exagerase. Aquí hablaremos primero del personaje histórico y acto seguido de la fabulosa leyenda que incluye el nacimiento del rey, de su encuentro con el mago Merlín, de su fastuosa y mágica espada de nombre Excalibur, de su mujer Ginebra y de los caballeros que lo acompañaban en su supuesta ciudad, Camelot, y finalmente de su muerte. Ahora sí, poneros cómodos que empezamos. La leyenda del rey Arturo. El origen. La realidad histórica es que en el año 410 las tropas romanas abandonan Britania, comenzando así la Edad Oscura o Primera Edad Media. Se llama oscura porque apenas hay registros escritos y poco se conoce sobre estos años. Aún así, sabemos que existían pequeños reyes en las tierras britanas, con frecuentes guerras entre ellos mismos. Incluso tienen invasiones de anglos y de los sajones. Uno de estos reyes, ya en el año 500, sería Arturo. Fue quizás más romano que celta. Este fue el encargado de limpiar y pacificar las tribus hostiles que había en aquel momento en la isla. Ya en 1191, unos monjes de la abadía de Glastonbury hallan unos restos humanos de un varón y una mujer en un sarcófago de mármol, con una cruz metálica encima. Esta poseía una inscripción en latín que decía: «Aquí yace el rey Arturo de Avalon». A día de hoy, estos restos no existen, ya que en 1539 fueron expoliados de la abadía por orden de Enrique VIII cuando fundó la Iglesia Anglicana. Volviendo atrás en el tiempo, en las leyendas populares britanas siempre se citaba a Arturo. Hay algunos escritos de los siglos VI y X donde se recogían sus hazañas, pero se necesitaba la prueba fehaciente de que haya existido, y efectivamente estos monjes tenían la ansiada prueba, aunque seguramente no se trate de una casualidad y fue algo interesado. Quizás un afán de protagonismo en una abadía de capa caída. Al obtener una prueba se convierte en un mito, en un emblema nacional que se necesitaba en ese momento en Britania. El monje galés Geoffrey de Monmouth se inspiró en un conjunto de viejas historias dispersas para construir una saga caballeresca llamada Historia de los Reyes de Britania, de la que surgen los principales personajes. A las leyendas del rey Arturo, que estaban escritas por los historiadores hasta la fecha, Geoffrey mezcla todas ellas, añadiendo a Merlín y a los caballeros de la Mesa Redonda, entre otros, para aumentar el mito. A partir de ese momento, nunca más habría ningún rey llamado Arturo en Gran Bretaña. Nombre maldito, dicen algunos. Arturo está esperando ser llamado para ayudar a Gran Bretaña cuando especialmente lo necesite, en un eterno sueño de los justos. El nacimiento de Arturo. El padre de Arturo era un rey de Britania llamado Uther Pendragon. Era un buen rey y su país tuvo paz durante gran parte de su reinado. Sin embargo, Uther tenía la preocupación de no haber tenido aún un hijo que heredara su corona.
Conoció a una mujer llamada Igraine y se enamoró de ella, pero ella estaba casada con un duque. Entonces, para estar con su amada, Uther invitó a todos los nobles a una gran fiesta en su castillo, a la que asistieron ambos esposos. Aprovechó para perseguir a Igraine toda la noche. Cuando el esposo se dio cuenta, se enojó y se marchó con su esposa sin decirle nada al rey. Esto molestó mucho a Uther, porque nadie se había ido de un banquete ofrecido por el rey sin haber obtenido permiso de su parte, lo cual llevó a Uther a la guerra contra ese gran duque. Mientras se daba la batalla, le pidió ayuda a Merlín con Igraine, porque estaba perdidamente enamorado de ella, y Merlín accedió. Uther le prometió a Merlín darle el hijo que surgiera del resultado de su encuentro con ella. Entonces Merlín cambió la apariencia de Uther para que luciera igual que el duque. Se metió en el castillo donde vivía Igraine, se hizo pasar por su esposo y estuvo esa noche con ella. Después de ese encuentro, llegó la noticia de que el duque había muerto en batalla. Poco tiempo pasó para que Uther e Igraine se casaran. De su encuentro de aquella noche nació un bebé al que llamaron Arturo. Ambos cumplieron con lo prometido y le dieron ese bebé al mago Merlín, quien a su vez lo entregó a Sir Ector para que lo criara junto con su hijo Kai. Merlín no le reveló a Sir Ector quién era ese muchacho. Al morir Uther, poco tiempo después de entregar a Arturo y no conocerse heredero a su trono, empezó una lucha interna en el país, ya que todos querían convertirse en el nuevo rey. Arturo se convierte en rey. Sir Ector no trataba bien al joven Arturo, y especialmente su hijo, Sir Kai, se burlaba de él constantemente. Cuando Arturo fue creciendo, Merlín empezó a visitarlo y a enseñarle muchas cosas, pero primordialmente le enseñaba que el conocimiento es más importante que la fuerza. Merlín quería a Arturo y quería que se convirtiera en un rey sabio que pudiera reunir a todos los grupos que se estaban enfrentando por la corona después de la muerte de Uther. Debido a todas las luchas que estaban pasando en esas tierras, los nobles ingleses fueron en búsqueda de la ayuda de Merlín. Lo que hizo este fue clavar una espada en un yunque y luego colocarlos encima de una roca. Después les dijo que quien consiga sacar de este yunque la espada será rey de Inglaterra. Es importante matizar que la espada que está clavada en el yunque no es Excalibur, al contrario de lo que comúnmente se cree. Los nobles probaron fortuna, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguieron mover la espada ni un milímetro. Al llegar a los 15 años de edad, Arturo fue con Merlín a visitar la espada que estaba en la piedra. Ese día había una gran multitud y pasaron muchas personas a tratar de sacar la espada, incluido Sir Kai. Cuando fue el turno de Arturo, este sacó la espada del yunque con mucha facilidad. En ese momento, un rayo de luz blanca descendió sobre él y fue declarado el nuevo rey. Todos admitieron que aquel muchachito sin ningún título conocido debía llevar la corona de Inglaterra y desfilaron ante su trono, jurándole fidelidad. Merlín, pensando que Arturo ya no lo necesitaba, se retiró a su morada. Pero no había transcurrido mucho tiempo cuando algunos de los nobles se alzaron en armas contra el rey Arturo. Entonces Merlín proclamó que Arturo era hijo del antiguo rey Uther, por lo que era el rey legítimo. Pero los nobles siguieron en guerra hasta que al fin fueron derrotados gracias al valor de Arturo, ayudado siempre por la magia de Merlín. Arturo se casa con Ginebra. Al finalizar una de las batallas que libró Arturo, este quería descansar y pasar la noche en un castillo local, propiedad del rey Leo de Grance,
de Cameliard. Aunque Merlín trató de disuadirlo, Arturo se quedó esa noche en aquel castillo. Mientras dormía, Arturo escuchó el sonido de un arpa. Intrigado por la procedencia de aquella música, la siguió hasta su origen y se encontró a quien la tocaba, Ginebra. Al verla, Arturo pensó que ella era la mujer más hermosa que jamás había visto y estaba decidido a casarse con ella. Lancelot, uno de los caballeros de la mesa redonda y su más fiel confidente, fue a recoger a la princesa para llevarla a palacio con el rey para su casamiento. Pero en el transcurso de este viaje, Lancelot y Ginebra se enamoraron, como comentaremos posteriormente. Algo que intentaron ocultar, ya que el amor de los dos por el rey superaba la situación. Digo intentaron porque a medida que el tiempo pasaba, las ganas de estar juntos y sus encuentros, cada vez más intensos, hicieron que el rey se diera cuenta del amor existente entre su esposa y su mejor amigo. La espada del rey Arturo. Arturo rompió su vieja espada, aquella que había sacado de la piedra en su última batalla. Entonces Merlín, preocupado por la seguridad de Arturo, decidió ayudarlo a conseguir una nueva espada y lo llevó a un mágico lago que tenía en medio una isla llamada Avalon. En esta isla vivía la dama del lago. Esta le dio a Arturo una espada mágica. La espada tenía por nombre Excalibur. Esta espada podría cortar hierro y acero, pero lo más impresionante era que la vaina, que es la funda donde se guarda la espada, protegería a Arturo de cualquier herida que sufriera. Merlín advirtió a Arturo que debía mantener la vaina siempre a su lado para que le protegiera. La ciudad de Camelot. Camelot es el nombre de la fortaleza y reino del legendario rey Arturo, desde donde libró muchas de las batallas que forjaron su vida. Su ubicación concreta se desconoce y podría ser una provincia romano-británica ficticia de la Britania post-romana. Los relatos medievales lo ubican en algún lugar de la Gran Bretaña y a veces la asocian con ciudades reales, aunque su ubicación exacta nunca se revela. La ciudad fue mencionada por primera vez en el poema de Lancelot, el caballero de la carreta, del siglo XII, y llegó a ser descrito como la fantástica capital del reino de Arturo y un símbolo del mundo del rey Arturo. Dado que la ubicación de Camelot sigue siendo un misterio, la verdad sobre ella, si es que existió, aún se desconoce. La mesa redonda. Este es un componente principal de la historia de rey Arturo, de sus caballeros y la forma en la cual se sentaban a discutir en esta famosa mesa que estaba en Camelot. Como regalo por su boda, Leodegrance, el padre de Ginebra, obsequió a Arturo con una mesa redonda. Esta mesa había sido originalmente un regalo de parte de Uther, el padre de Arturo, para Leodegrance. Era una mesa mística, alrededor de la cual el rey y sus caballeros se sentaban para discutir asuntos cruciales para la seguridad del reino. Arturo se sentía muy contento con este regalo, porque todos sus caballeros cabían sentados en ella y porque, además, podían discutir las cosas como iguales, al no tener cabecera. No hay ningún lugar privilegiado en una mesa redonda, por lo que ninguna persona sobresale del resto. Así, los caballeros que se reunían a su alrededor eran, como dijimos, todos iguales, y no había ningún líder como los de tantas otras mesas medievales. Sin embargo, podía inferirse la importancia de cada sitio en función del número de asientos que lo separaba del rey. Quizá, en cada reunión el rey Arturo dejaba que sus caballeros se sentaran aleatoriamente sin saber dónde se sentaría él cada vez. Hay muchas estimaciones diferentes del número total de caballeros de la mesa redonda. Si hubieran sido 25 caballeros, entonces el diámetro de la mesa tendría que haber sido de unos 8 metros, que es una separación bastante grande para poder mantener una conversación educada. Si hubieran sido 100 caballeros,
el diámetro habría subido a unos 30 metros. Algunos estudiosos de este antiguo tema dicen que la mesa estaba construida en segmentos y tenía un hueco central. De esta forma se habría ahorrado mucho material en su fabricación y se habría facilitado el servir la comida a los caballeros. Dado que no se conserva ningún retrato de la mesa redonda, este asunto es pura especulación. Los caballeros de la mesa redonda de Arturo. Se esperaba de un caballero que tuviera la fuerza y las habilidades para enfrentar el combate en la violenta Edad Media, así como que también atenuara ese lado agresivo con un lado caballeroso. Aunque no existía un auténtico código de caballería para los caballeros del rey Arturo, sí había una especie de sistema moral que además iba más allá de las reglas de combate e introducía el concepto de conducta caballeresca, entre las cuales estaban la valentía, la cortesía, el honor y la galantería hacia las mujeres. Los 12 grandes caballeros de la mesa serían El propio rey Arturo, Sir Bors el Desterrado, Sir Gawain, sobrino de Arturo, Sir Perceval el Inocente, el rey Pellinor, Sir Bedivere, Sir Galahad el Puro, Sir Gareth, Sir Kay, Sir Lamorak de Gales, Sir Tristán de Leonis y el más famoso de todos ellos, Sir Lancelot. Sir Lancelot. Era el primer caballero de la mesa redonda. Nunca falló en su amabilidad, coraje y cortesía. Sir Lancelot era hijo del rey Van de Benwick y la reina Elaine. Sabemos que tuvo un origen noble, pero quien realmente lo cría es la misteriosa Dama del Lago, por lo que es llamado Lancelot del Lago. Ella lo educa como un caballero y a la edad de 15 años parte para servir al rey Arturo. Pronto se convierte en su más fiel y aguerrido caballero, llevando a cabo grandes hazañas. Arturo le encomienda la misión de escoltar a su esposa, la reina Ginebra, pero cuando surge el amor entre ambos, el hasta ahora incondicional amigo de Arturo no puede resistirse. De este modo, traiciona a su rey, lo que desatará una serie de trágicos acontecimientos. Además, es muy conocido por el papel que desempeñó en la búsqueda del Santo Grial. También es popular por ser el amigo más fiel del sobrino de Arturo, Gawain. Cuando el rey Arturo muere y pierde Camelot, la reina Ginebra decide ingresar en un monasterio y encomendar el resto de sus días al Señor. El camino de Sir Lancelot será parecido. Él se convertirá en un ermitaño, custodiando el féretro de Arturo, en la misma ermita donde éste yace. Uno de los últimos méritos antes de morir fue el de enterrar el cadáver de la fallecida reina Ginebra junto al rey Arturo, para que ambos durmiesen juntos el sueño eterno. La búsqueda del Santo Grial. La leyenda del Santo Grial es una de las más perdurables de la literatura y el arte de Europa occidental. Cuenta la historia que Jesucristo utilizó un pequeño cáliz para escenificar la primera Eucaristía, tomando pan y vino para transformarlos en su cuerpo y su sangre, y en el momento de su crucifixión, un acaudalado judío llamado José de Arimatea tomó el mismo cáliz y lo llenó con la sangre que emanaba de las heridas de Jesús. Tras la resurrección de Cristo, José llevó el cáliz a Britania y estableció aquí una dinastía de guardianes para que lo protegieran de las codicias de los hombres. Basándose en esa historia, se ambientaron numerosas leyendas relacionadas con el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Escritos por diferentes autores de la época, narran diferentes hazañas de los caballeros, cabalgando el largo y ancho de Britania en busca de la copa que pensaban que les daría la inmortalidad y una fuerza inusitada a la hora de combatir a sus enemigos. Dedicaron prácticamente sus vidas enteras a la búsqueda del Grial, hasta convertirse en su máxima obsesión. El Grial se convirtió en el símbolo de la unión con Dios. Su posesión comportaría un momento místico en el que se revela un secreto oculto para las limitaciones humanas. La búsqueda del objeto sería en realidad un camino espiritual para la perfección interior, un recorrido ascético que hay que transitar para poder unirte a Dios. Sir Mordred es un personaje de la mitología celta, hijo incestuo del rey Arturo y de Morgana.
conocido por haber sido asesinado por el rey Arturo y al mismo tiempo acabar con su propia vida en la batalla de Camlann, aunque su relación con Arturo depende de la leyenda. La más conocida es la de ser su hijo ilegítimo nunca aceptado. La muerte del rey Arturo. Mientras se preparaba para atacar a Modred, Arturo tuvo un sueño que le advertía que no lo atacara de inmediato. Para posponer el ataque, Arturo envió mensajeros al campamento de Mordred. Durante las conversaciones, una serpiente mordió a uno de los hombres de Mordred. El hombre sacó su espada para matar a la serpiente. Desafortunadamente, la hoja brilló al sol y los dos ejércitos, asumiendo que el otro estaba a punto de atacar, comenzaron a luchar. Durante la batalla, Arturo perdió tanto a Excalibur como a la vaina mágica. Arturo tomó una lanza para continuar con la lucha. Vio a Mordred y se apresuró a atacar. Sin embargo, él se enfrentó al ataque y golpeó a Arturo en la cabeza con su espada, justo cuando éste le apuñaló en el corazón con su lanza. La desaparición de Excalibur. La historia más aceptada es aquella en la que Arturo moribundo ordena a uno de sus caballeros que arroje su espada al estanque en el que habita Nimue, la dama del lago. Este caballero, que primero lo desobedece y luego acepta la orden de muy mala gana, es llamado Gridflith, Bedivere, Lancelot o Perceval, de acuerdo con cada leyenda. Cuando el caballero lanza la espada al estanque, una mano vestida de seda blanca, Nimue, surge de la superficie del agua, toma la espada y luego desaparece en las profundidades. Este relato sobre el retorno de Excalibur al lago podría estar basado en las costumbres de algunos pueblos britanos de lanzar a los lagos algunas pertenencias de los grandes guerreros que acababan de morir como ofrenda a sus dioses. Nuevamente, en esta parte puede notarse la importancia de la espada. La leyenda artúrica nace con la obtención de Excalibur. Con todo lo que significa como símbolo, muere cuando la pierde, cerrando el ciclo de la leyenda. Se dice también que la espada descansa junto con el rey en Avalon, aguardando el día de su regreso. Y como toda buena leyenda, existe todavía la interrogante de si realmente es solo una historia o es realidad. Existen muchas teorías sobre si el rey Arturo, su mítica espada, sus caballeros o si el Grial realmente han existido, pero no hay pruebas concluyentes al respecto. Lo que sí sabemos es que a día de hoy se sigue buscando a Excalibur sin resultado positivo alguno. Y también el Santo Grial, del que hablaremos próximamente en el programa. ¿Y tú qué opinas? ¿Habrá existido o no habrá existido? Octavius, el barco fantasma. Los más bellos cementerios yacen bajo el mar. No hay océano que no se haya tragado galeones ornados con cientos de estatuas y navíos cargados de lingotes de oro, joyas y obras de arte. Sumergidas en las profundidades, también reposan las historias de estos naufragios, casi siempre reales, y algunos productos de la imaginación de los marineros. Desapariciones en alta mar, descubrimientos subacuáticos, misteriosos tesoros perdidos, preciosos hallazgos intactos, ataques de corsarios, motines a bordo, una mezcla entre historia e innumerables leyendas.
Los relatos de historias marítimas han pasado de boca en boca en los pueblos marineros, ya desde los tiempos de Aristóteles, el cual clasificó a los hombres en 3 tipos: los vivos, los muertos y los que se hacen a la mar. Existen historias que forman parte de los ancestrales mitos de los navegantes. Algunas de ellas fueron reales y tuvieron gran repercusión, como los naufragios de importantes galeones. En el 2015 fue descubierto en las costas de Cartagena de Indias el santo grial de los naufragios, el galeón San José. Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol la historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón español. Lo puedo ver. Este galeón español de 1.200 toneladas había sido hundido por corsarios británicos en la batalla de Barú, frente a estas costas el 8 de junio de 1708, mientras transportaba innumerables tesoros como oro, plata, esmeraldas y otras riquezas como vajillas, vasijas y monedas, además de unos cañones de bronce fabricados en Sevilla en 1655. El barco partía desde las costas de las colonias españolas en Sudamérica, rumbo a España, para entregar dicho tesoro a Felipe V. Recientemente ha vuelto a salir como noticia, ya que se han descubierto otras 2 embarcaciones en la misma zona, donde está enterrado el San José. A pesar del enorme interés que generó el hallazgo del San José, su millonario tesoro aún permanece en el fondo del mar. El motivo es legal. Aún no se sabe quién puede quedarse con este preciado patrimonio. La empresa estadounidense que lo ha descubierto, el país en el que yace en el fondo del mar o el país de origen al que pertenecía la embarcación. Su corazón aún se siente palpitar en el viejo galeón español. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. Por aquel entonces se utilizaban estas embarcaciones de madera, de construcción tradicional, propulsadas a vela y a veces a remo, que se caracterizaban por su gran tamaño, por ser muy pesadas y de navegación lenta, cuyo fin era la guerra o el transporte de mercancías. El mar, que cubre las 2/3 partes del planeta, siempre ha tenido y sigue teniendo toda clase de misterios. Algunos de ellos van siendo resueltos por los avances de la ciencia, pero otros forman parte de la historia y la leyenda, y entre ellos hay uno que sobresale sobre cualquier otro, y se trata de los barcos fantasmas. A lo largo de la historia, miles y miles de barcos han naufragado y han ido a parar al fondo del mar, y nunca se ha vuelto a saber de ellos. Muchos de estos barcos resultaban hundidos no solo por evidencias de batallas perdidas, sino por travesías truncadas, quedando para siempre en el fondo del mar. Otros barcos fantasmas son encontrados navegando solos, sin rumbo, sin tripulación o con ella muerta. Y algunos de ellos cuentan con importantes y legendarias leyendas que los marineros más curtidos transmiten de generación en generación.
Hoy vamos a hablar de una de estas historias, tan real como fantástica, porque a pesar del tiempo que ha pasado, no se sabe si lo que se cuenta de este barco es cierto o no, ya que no hay registros oficiales, pero sí mucha documentación recogida por algunos escritores, según lo que cuenta la historia y básicamente basada en los testimonios. Se trata de una historia que nos pondrá los pelos de punta. Hablaremos de la goleta Octavius, la cual estuvo navegando sin rumbo y a la deriva durante 14 años por el Océano Ártico. Tras toparse con ella un barco ballenero, dentro descubrirían una increíble historia de horror. Tras abandonarla de nuevo a su suerte, nunca más se volvió a saber de ella. Hoy zarpamos a bordo del Octavius. Viajamos en el tiempo y nos trasladamos al siglo XVIII. Nos encontramos en Londres en la mañana del 10 de septiembre de 1761. La goleta Octavius se dispone a zarpar cargada de mercancía rumbo a China, con fines comerciales. Su ruta consistía en llegar a China bordeando América por su parte sur, en la zona de Cabo de Hornos. Al mando se encontraba el experimentado capitán Henry van der Hoel, que había sido exteniente general del famoso Capitán Kidd. El Octavius se trataba de una goleta que es un buque de vela, que contaba con 3 grandes mástiles, que le permitían alcanzar gran velocidad. Se trata de un buque calificado como fino, que le permite cortar el agua a medida que avanza en su navegación. Su tripulación variaba entre 10 y 13 personas, entre capitán, contramaestre, carpintero, mozo o grumete y marineros. Y era utilizada para viajes intercontinentales transatlánticos, para actividades comerciales de mercancías valiosas. Comienza aquí su viaje y atraviesa todo el Atlántico y llega hasta el Pacífico bordeando las costas del sur de Sudamérica. Tras varios meses, finalmente llega a China, donde descarga sus bodegas y realiza el intercambio de las materias primas. Tras volver a poner a punto el barco y cargar nuevamente sus bodegas, decide regresar nuevamente a Londres. Y es aquí donde comienza la historia que pasará a ser leyenda. Y es que el capitán Hendrik van der Hoel, quizás de un modo temerario o atrevido, o bien porque necesitaba acortar el tiempo de vuelta a casa, decide acometer la peligrosa ruta de vuelta por el paso del noroeste y se pone rumbo al norte, dirigiéndose hacia Alaska para bordearla. El capitán del Octavius había decidido tomar la ruta más corta entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Pero se especula que en el viaje una tormenta de nieve los sorprendió. La tormenta fue haciéndose cada vez más y más intensa y rápidamente congeló el mar y las velas del barco. Ante la desesperación, es posible que quisieran retroceder, pero sus esfuerzos fueron todos en vano, y el barco se quedó varado en el agua congelada, y se vieron obligados a refugiarse en sus camarotes. Estamos hablando del año 1762, y por estas aguas el Octavius desaparece y nunca llegará a su destino. Al pasar varios meses desde la desaparición y de que el barco no había regresado al Reino Unido,
empezaron las investigaciones para tratar de saber qué era lo que había pasado con la goleta. Pero absolutamente nadie en aquella época logró resolver el misterio de lo que había pasado con el Octavius. Solo se sabía que había logrado llegar a su destino de China y que después había partido con sus bodegas llenas hacia Gran Bretaña. El Paso del Noroeste. El Paso del Noroeste es aquel que recorre el norte de Alaska y de Canadá, uniendo el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, en su lado norte. Se trata de una ruta que en aquella época no se sabía si realmente existía. Es importante mencionar que en el siglo XVIII era uno de los temas más sonados en el mundo de la navegación marítima, y era un reto encontrar dicho paso del noroeste, también conocido como el Paso Maldito. Fueron muchos los navíos que se aventuraron en aquella época a realizar este paso y demostrar su existencia. El objetivo de ellos era bordear el norte de América y conectar así los dos océanos a través del Ártico, creyendo que se trataba de la ruta más corta. Encontrar este paso era una misión arriesgada, ya que para eso tendrían que cruzar por el aterrador Océano Ártico, donde el hielo y los icebergs complicaban su misión. Muchos lo intentaron, pero lamentablemente no tuvieron éxito. El principal problema de encontrar este paso implicaba cruzar el estrecho de Lancaster, que es una franja bastante estrecha de agua que solo se puede atravesar en verano, cuando las condiciones atmosféricas aún son favorables. El que se atreviera a cruzarlo en otra estación del año se arriesgaba a quedar atrapado en el hielo, a causa de que las gélidas temperaturas convertían el agua en un bloque de hielo, que impedía la navegación y provocaba que los barcos quedaran encallados en un desierto de hielo. A causa de esto, sus tripulantes terminaban falleciendo no solo por la falta de agua y comida, sino también por el frío. Tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes para esta época. Por un lado, aún no existía el Canal de Panamá, ya que se inauguró oficialmente en 1914 y que permite el paso entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Por otro lado, hay que tener en cuenta que por entonces existía una importante competición empresarial y económica, y se intentaba encontrar la ruta más corta que uniese Europa con Asia. Los menos aventureros, o quizás los más conservadores, seguían usando la ruta inicial, que era más larga y complicada, y consistía en bordear el sur de América por el Cabo de Hornos. Han pasado 13 años de su desaparición. En aquella época, la desaparición de navíos era algo más o menos frecuente, con lo cual este barco, una vez dado como desaparecido, ya que no llega nunca a puerto y debido a la arriesgada ruta elegida, pasará a engordar una larga lista de navíos desaparecidos. El 11 de octubre de 1775, un navío ballenero de Groenlandia de nombre Herald se encontraba navegando en la zona oeste de Groenlandia. Esta zona no tiene nada que ver con el norte de Canadá y Alaska, sino que se encuentra al otro lado, en el Océano Atlántico. El Herald completaba sus faenas por las aguas del Atlántico Norte, cuando el silencio del glaciar fue interrumpido por el grito del vigía, que había divisado, no a mucha distancia, un navío a la deriva.
Justo enfrente del ballenero, un poco al oeste, por encima del iceberg, podía verse la punta de uno de los mástiles de un barco, que se encontraba a 10 kilómetros de distancia. El capitán del ballenero, Alex Warren, ordenó acercarse al inusual barco, puesto que la zona no era transitada por naves comerciales. La goleta tenía 3 mástiles con las velas roídas y su casco en ruinas. Daba la apariencia de un barco en total estado de abandono. Sin mostrar señal alguna de su tripulación. El barco brillaba bajo el sol al encontrarse cubierto todo por escarcha. Muchos tuvieron la certeza de que estaban en presencia de un barco fantasma. Después de lanzar inútilmente numerosos gritos para recabar la atención de algún tripulante, Warren decidió bajar un bote e ir a inspeccionar el navío abandonado. El capitán pidió 8 voluntarios para abordar el Octavius, pero por aquel entonces los marineros de aquella época consideraban que estos barcos a la deriva o barcos fantasmas daban mal fario. Ninguno de sus marineros se quiso presentar como voluntario, a pesar de que toda la tripulación eran hombres curtidos y experimentados. Pero esto también les hacía ser marineros supersticiosos. El capitán se vio forzado a dar órdenes y obligar a 8 de sus tripulantes a que lo acompañasen a la expedición al Octavius. En un pequeño bote fueron remando lentamente hasta el barco fantasma, y al acercarse pudieron distinguir en la popa un nombre cubierto por una capa de hielo, hasta entonces desconocido para ellos. Octavius. El capitán y 4 de sus marineros subieron a bordo. La cubierta se encontraba repleta de hielo y solo albergaba ausencia y silencio. Con gran valentía y sobre todo considerando que tal vez en sus bodegas encontrarían algo valioso, se armaron de valor y decidieron inspeccionar el barco. Solo se escuchaba el crujir de la madera. El silbido del viento al pasar por las velas deshilachadas y la rueda del timón que chirriaba al moverse de un lado a otro. Los hombres se abrieron camino a través de la capa helada hasta los camarotes, y allí comenzó el horror. En los camastros de los camarotes descubrieron 28 cuerpos congelados y conservados, algunos durmiendo en sus literas, otros sentados y algunos incluso de pie. Se encontraban todos envueltos en ropas y mantas con las que intentaron infructuosamente abrigarse. Sus cuerpos, fuera de encontrarse en descomposición, estaban perfectamente conservados debido al frío y al hielo. Pero quizás la escena más importante de esta expedición a bordo del Octavius fue cuando entraron en el camarote del capitán Hendrik. Allí, sentado en una silla, frente a su escritorio, se encontraba el capitán, completamente congelado, con una pluma en su mano y en posición de estar escribiendo sobre el cuaderno de bitácora. Al otro lado de la habitación, en unos butacones, se encontraba recostada una mujer,
Junto a ella y bajo la chaqueta de un marinero podía verse el cadáver de un niño, que aún con los ojos abiertos abrazaba a su muñeco de trapo. En otro lugar de la estancia había un hombre que había quedado congelado agachado, junto a una chimenea, como intentando encender el fuego, ya que en su mano tenía un pedernal y una barra de metal, instrumentos utilizados en aquella época para crear la chispa y conseguir así el fuego. El panorama resultaba muy perturbador, no solo por la presencia de las víctimas, sino por la pesada y enmudecida atmósfera de desesperación y muerte que inundaba cada rincón de la goleta. Los hombres de Warren se mostraron renuentes a continuar a bordo en aquel espectral barco, pero Warren quería saber más sobre aquello y decidió bajar a las bodegas. Pero para su decepción, éstas se encontraban completamente vacías. No encontró restos ni de alimento ni de carga. Seguramente la carga que llevaban eran alimentos, y una vez encallados en el hielo y ante la desesperación, la tripulación decidiría comérselos. Pero el capitán no pudo seguir indagando sobre lo ocurrido en aquel barco, pues sus marineros comenzaban a amotinarse, y no tuvo otra opción que abandonar al Octavius. Para poder esclarecer lo ocurrido en aquel viaje, Warren decide volver al camarote del capitán y llevarse consigo el cuaderno de bitácora, o también llamado diario de a bordo, que aún se encontraba entre las manos del congelado capitán Van der Hoel. Ordenó a uno de sus marineros que lo acompañaban a hacerse con el libro, pero esta no fue tarea fácil, ya que se encontraba pegado por el hielo a la mesa. Hasta tal punto que lo único que consiguió fue llevarse unas cuantas páginas, ya que el libro se encontraba bastante deteriorado. De este diario de a bordo solo se pudo salvar la primera y la última hoja. El ballenero Gerald continuó su travesía, mientras la goleta fantasma se desdibujaba en el horizonte, sin rumbo y a la deriva, desapareciendo para siempre, y nunca más se volvió a saber de ella. El capitán Warren tenía la esperanza de que en aquel cuaderno de bitácoras se revelara los gélidos secretos de aquel trágico final del Octavius, y se dirigió a su camarote para intentar leer lo que allí ponía. En la primera hoja, el capitán del Octavius contaba cómo habían partido de Inglaterra rumbo a China el 10 de septiembre de 1761. Hace de esto 14 años. En la última página tan solo tenía una corta y desgarradora anotación, con fecha del 11 de noviembre de 1762. Y hasta ahora hemos estado atrapados en el hielo durante 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se ha apagado. Ayer el maestre ha estado intentando encenderlo otra vez, aunque sin éxito. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. Las coordenadas escritas por el capitán del Octavius ponían de manifiesto que habían quedado atrapados en el hielo en el océano Ártico, al norte de Point Barrow, en Alaska, a miles de kilómetros de donde lo habían encontrado ellos. Lo curioso de la historia es que finalmente el barco fantasma habría conseguido finalizar la ruta que su capitán se había propuesto, y el Octavius había atravesado el legendario Paso del Noroeste. En 1906, el navío noruego Joa reporta su logro de haber sido los primeros en cruzar el Paso del Noroeste.
Sin embargo, de ser cierta esta leyenda, sería el Octavius el primero en conseguirlo. Lo curioso del Octavius es la inexistencia de documentos oficiales acerca de él. Tampoco se han conseguido restos de este barco, que siguió navegando a la deriva, ni otros reportes de otros barcos que lo hayan visto. Así que nos vamos a quedar con la duda de si este barco realmente existió o pasa a formar parte de la leyenda de los barcos fantasmas. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta y no os olvidéis de suscribiros. Vamos a recordar las vías de contacto por si queréis mandarnos algún comentario o queréis que tratemos algún tema en concreto. Entre todas ellas, podéis elegir la que os sea más cómoda. En nuestro correo electrónico, viernesdemisterio@gmail.com, en nuestro WhatsApp o Telegram en el 676 118818, con el +34 si lo hacéis desde fuera de España. Podéis seguirnos también en nuestro Facebook e Instagram. Y para escucharnos en las mejores plataformas de podcast, incluido YouTube. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo programa de Viernes de Misterio.